que marcar la asistencia de nuevo, ¿no? A las 4:15. ¿Ok? Sí. Los que vienen llegando, marcar la asistencia de nuevo, normal, en el Moodle, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar, como les dije, voy a grabar. Recording in progress. Bien. Bueno, de nuevo gracias. Vamos a comenzar. Fíjense que hasta ahora ya hemos tocado temas de modelos económicos, como el de la frontera de posibilidades de producción, y ya hablamos de la demanda y oferta, ¿no? El equilibrio del mercado. Y hemos utilizado conceptos como el de la elasticidad de ingreso. Bien, acabamos de hablar de elasticidad de ingreso, perdón, de la elasticidad precio, de la elasticidad cruzada, de la elasticidad oferta, ¿no? No solo la elasticidad de ingreso. Fíjense que, para resumir un poco la idea, fíjense, en todo mercado tenemos compradores y vendedores, ¿no? Es lo lógico. Ahí quién o quiénes ofrecen algo y también su contraparte, ¿no? Personas que están dispuestas a comprar algo. Hay una oferta y una demanda. La demanda puede crecer o puede aumentar. Puede ser mayor o puede ser menor. Factores que hacen que la demanda aumente, por ejemplo, los ingresos. La demanda puede disminuir cuando las personas dejan de tener preferencias o gustos por algo, ¿no? Los conciertos del cantante aquel de los años 80, Rod Stewart, ¿no? Recuerden, un ejemplo que vimos. La demanda puede aumentar, por ejemplo, cuando disminuyen los precios de los bienes complementarios, ¿no? Lo que acabamos de hablar, el azúcar y el café. O si aumentan los precios de los bienes sustitutos, ¿no? El caso de la mantequilla y la margarina, ¿no? Es otro ejemplo clásico. Todo ello, digamos, representa cambios en la curva de la demanda, aumentos o disminuciones, ¿no? Se desplaza la curva, pues. Pero puede ser que la variación no sea de estos factores, sino sea del precio del propio bien. Me refiero al precio del bien X. Azúcar, harina, como dije, conciertos. Pueden cambiar el café, como vimos en su momento, puede disminuir de precio. Y esto genera un cambio en la cantidad demandada, es decir, un cambio sobre la curva de la demanda. Igual, la oferta depende de factores como la tecnología, ¿no? La oferta, los planes de oferta dependen de los precios de los insumos, de los bienes relacionados. Si, por ejemplo, la tecnología mejora, la oferta se incrementa, se mueve, se desplaza a la derecha. Si estamos pensando ya en el examen, yo no les voy a pedir en el examen que me grafiquen o que me expliquen varias situaciones al mismo tiempo. O sea, no les voy a pedir que me digan qué pasa con el mercado de los vehículos si cambia la tecnología, pero disminuyen los ingresos de las personas al mismo tiempo. No, eso es complicar
el problema. No es necesario complicarlo. Yo les voy a pedir que me expliquen, que me analicen qué sucede si hay un solo cambio en alguno de esos factores, ya sea en la demanda o en la oferta. Eso para aclararlo, ¿no? Y habrá un punto de equilibrio. Ese equilibrio, por lo tanto, es dinámico, ¿no? No es estable en el tiempo, pues, es variable. Como veíamos en su momento, lo podemos explicar por el lado del modelo de la telaraña. Y los precios cambian, entonces, si hay escasez o abundancia de un producto. Cuando los precios cambian, cambian las cantidades demandadas y ofertadas. La medida del cambio es lo que acabamos de estudiar, la elasticidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice proporcionalmente cómo cambian las cantidades demandadas cuando cambia el precio del propio bien. Y entonces hablamos de la elasticidad precio de la demanda, es decir, el eta X de P de X, ¿no? El propio bien. Ese eta, que es la elasticidad precio de la demanda, se puede interpretar en valor absoluto, porque siempre va a ser negativo, ¿no? Eso significa que se cumple la ley de la demanda. Y el hecho de que la demanda cambie más o en menos proporción en relación al precio, nos da como resultado diferentes curvas de la demanda. Si la proporción es mayor, decimos que los bienes son elásticos, o que la curva de la demanda es elástica. Son bienes que tienen entonces muchos sustitutos. Todo lo contrario cuando los cambios son menos que proporcional al precio. Entonces hablábamos de la insulina, hablábamos de el caso de otros productos como el gas, como el oxígeno, que eran de primera necesidad, que son inelásticos. Pueden cambiar los ingresos de las personas y por lo tanto cambiar la demanda, y entonces tenemos también cambios en lo que conocemos como la elasticidad de ingreso, ¿no? La elasticidad de ingreso puede ser positiva o negativa dependiendo de si son bienes normales o bienes inferiores, o si no son bienes con alguna relación con respecto al ingreso, decimos que su elasticidad ingreso es cero, ¿no? Bien, no sé si con el tema de las elasticidades hay alguna duda, consulta. Vimos que los factores que determinan la elasticidad son precisamente la posibilidad de sustituir, posibilidades de encontrar sustitutos cercanos o no. Mientras más sustitutos haya para un producto, más elástico es. Bien, los bienes de lujo frente a los bienes de necesidad. Los bienes de lujo son más elásticos. Hablamos, por supuesto, de la definición del mercado. Mientras el mercado esté menos definido, ¿no? Más inelástica será la curva de la demanda, y todo lo contrario mientras el mercado esté más definido. Y el tema del horizonte temporal, que bueno, ya lo explicamos. Pregunto, todo claro, ¿no? Consulta. Todo bajo control. Ok. A ver, quizás si pregunto a alguno de ustedes concreto me diga, a ver, Marisol, si tienes alguna duda. No te voy a hacer ninguna pregunta concreta, sino en general alguna duda. Eh, Marisol, ninguna, profesor, dice. Gracias. Quizás
Ricardo, ¿alguna consulta que nos quieras hacer? ¿O algún comentario o alguna sugerencia? Bien se valen sugerencias. ¿No? Ricardo Alberto. ¿Tu apellido es? Ayala. Bien, ¿alguna consulta? No, profe, solamente estoy anotando lo que dice. Bien. A ver, este ejemplo que yo hablaba la semana pasada del agua, imagínense que vamos al supermercado, Ricardo, y vamos los dos y nos encontramos con que las botellas de agua de 1 litro, ¿no? Ahora tienen una nueva marca, una nueva presentación y la vemos en 50 céntimos. ¿Qué hacemos con esa agua? Es como muy barato, ¿no? 50 céntimos. Por lo general una botella de 1 litro cuesta 2 soles, ¿no? Cuesta 2,50 soles. Imagínense que vamos al supermercado y encontramos una botella de una marca que nunca hemos visto y cuesta 50 céntimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice la teoría de la demanda? Con un precio tan bajo. Deberíamos comprar. Sube. ¿Qué sube? Aumenta la cantidad demandada. Muy bien. Brian, esa es la respuesta. Brian dice que aumenta la cantidad demandada, pero es correcto. Pero posiblemente alguien pueda pensar en observar bien el contenido, la presentación, quizás puede darse cuenta que no tiene, por ejemplo, información nutricional, quizás la marca no nos da, digamos, mucha seguridad de esa agua. Quizás la teoría está fallando. ¿O dónde está la falla? Porque la teoría de la demanda nos dice menores precios, mayores cantidades demandadas. Yo puedo decirle al compañero que le dije que andaba conmigo, mira, mejor no compremos esta agua porque el amigo que anda conmigo le digo, mira, mejor no nos llevemos esta agua porque si bien es cierto el precio es 0,50, no me da muy buena espina porque no le encuentro información a esta botella, como que posiblemente esto como que puede ser una marca adulterada quizás, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice cómo nos explica esa situación la teoría de la demanda? A ver, ¿cómo lo explica la teoría de la demanda, ese caso? Fíjese que al fin de cuentas no compramos el agua, sino compramos nuestra botella normal a un precio más alto. Y aunque el precio esté muy bajo, por esa agua decidimos comprar cero. La cantidad demandada, no entiendo. Sí, aumenta la cantidad demandada teóricamente, ¿no? Pero en la práctica yo le digo, mira, ¿y qué anda conmigo? No recuerdo quién es el que anda conmigo. Mejor no compremos esta agua porque parece que no es segura. Bueno, ahí entra la teoría a explicarnos que hay otros factores que determinan la demanda. Y dentro de los factores que determinan la demanda, en ese caso, ¿cuál pesa? Más que el propio precio. ¿Cuál está influyendo ahí en la decisión de no comprar? La calidad, los gustos y las preferencias. Muy bien. Exacto. Los gustos y las preferencias pueden, como dice Ricardo, si caen, digamos, la demanda por agua de menor calidad es menor, ¿no? Entonces esa curva de la demanda se mueve a la izquierda.
se contrae tanto así que llega a cero. Por muy pequeño que es el precio, por muy bajo, aunque sea muy bajo el precio, la cantidad demandada, en este caso individual, es cero. ¿Por qué? Porque no confiamos en esa agua. La teoría tiene sentido, ¿no? A eso voy. La teoría, digamos, contempla esa posibilidad, ¿no? De acuerdo con Ricardo. Eh, no sé si queda claro la idea. Gustos y preferencias, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿qué pasaría si nos encontramos, otro ejemplo, nos encontramos con esa misma botella de agua del supermercado unos meses después? Nos fuimos con el compañero por allá de excursión o nos fuimos a un desierto y por cosas fortuitas quizás nos accidentamos o perdimos el norte, la brújula, quizás nos perdimos el GPS, nos accidentamos, como dije, o algo sucede y estamos perdidos en el desierto sin una gota de líquido y nos encontramos accidentalmente la misma botella de agua. ¿La vamos a desechar? Vamos a empezar a mirar la marca, empezamos a observar el logo, que esta marca no es confiable, que esta botella no es segura, mejor no la consumamos. ¿Qué diríamos en ese momento? Imagino que tengamos ya 2 días sin beber agua, que estamos en el desierto y se presenta esa situación de que nos encontramos accidentalmente en el medio del desierto. Alguien, un buen samaritano, nos dejó la mochila con unas botellas de agua y empezamos a mirar la marca, o ustedes creen que consumimos esa agua sin miramientos. A ver, sin dudarlo, dice Claudia, ¿no? Brian dice la escasez. Claro, ¿qué influyó ahí? Ahí influye, lo tomo sin pensarlo, claro. Ahí no vamos a mirar marcas, no vamos a mirar logos, ni información nutricional. Ahí lo que está influyendo, por supuesto, es la escasez del producto, ¿no? Exactamente. Y también están influyendo las preferencias. En este caso, la demanda por agua, aunque no sea confiable, se expandió, digamos, se multiplicó por N, porque la preferencia de la persona es a hidratarse independientemente de la posible limitada escasez que tenga ese producto, ¿no? Entonces, sí, influye en la escasez, digamos, la oferta de agua, pero también influye la preferencia que tenemos por. Entonces, ¿cómo es eso de que tomamos el agua sin dudar? Bueno, porque ahí no miramos digamos, las preferencias por esa agua, no contempla caída por efectos de la calidad, sino que ahí, digamos, la preferencia se expande eh, exponencialmente, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo la teoría funciona para explicar la realidad, ¿no? Lo que sucede en la práctica. Y podemos plantear diferentes escenarios, podemos plantear, estoy tomando nota acá de las intervenciones, y podemos plantear varias situaciones y vamos a encontrar explicación seguramente gracias a lo que la teoría económica nos dice para cada escenario, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De analizar. Y vamos a seguir con el ejemplo del agua porque es muy útil con el tema que viene. Eh, ok, Claudia. Es que no me colocan los apellidos. Les he pedido, por favor, colóquenme los apellidos. Gómez. Ok, dice que la escasez, que se lo tomaría. Y Palomino también. Bien. Por necesidad satisface las expectativas. Ricardo.
Bien. Claro, porque satisfacer una necesidad, que es nada menos que salvar la vida, ¿no? Porque son 2 días sin beber agua, eh, ya es prácticamente una cuestión de vida o muerte, ¿no? Evidentemente, nuestras preferencias, como digo, se han multiplicado debido a que eh, la demanda de agua, tanto de buena, de baja o de nula calidad, se ha expandido porque hay evidentemente una situación extrema de vida o muerte, como yo repito, ¿no? Se expanden las preferencias por el agua independientemente de su calidad, ¿no? Ese es el tema, la necesidad de estar hidratado, ¿no? La necesidad por estar hidratado, no deshidratado. La necesidad de hidratarnos, ¿no? Correcto. Muy bien, Ricardo y Claudia. Y este tema lo introduzco de esta manera porque vamos a hablar de un concepto que es el del excedente del consumidor y el excedente del productor, donde esta idea, digamos, calza muy bien, ¿no? Vamos, yo les voy a compartir en pantalla. Hablemos un poco de este tema con este ejemplo del agua, excedentes del consumidor y del productor, para poder plantear el tema también de la intervención del Estado, o digamos del gobierno, o el gobierno, ¿no? Como órgano ejecutor del Estado, fijando precios, cobrando impuestos, subsidiando, ¿no? Bien, acá no hay nada nuevo, digamos, lo que estamos es haciendo una continuidad de lo anterior. Recuerden que partimos del equilibrio. Equilibrio en el mercado, o equilibrio simplemente entre oferta y demanda. El equilibrio. A la derecha tenemos un gráfico con la particularidad de que inicialmente, si ustedes se dan cuenta, Q es Q sub 0. Bien. Mientras que Q asterisco y P asterisco no son otra cosa que la cantidad y el precio de equilibrio. Como ven, donde se intersectan la oferta y la demanda. Pero en Q sub 0 pasó algo. Y es que la cantidad del producto está por debajo de la cantidad de equilibrio. Es menor, está a la izquierda, pues. Fácilmente lo vemos. La cantidad está siendo escasa en comparación con la cantidad de equilibrio, ¿sí o no? Hay una cierta escasez del producto. Supongan que como consumidor estamos hablando, ¿no?, de nuestra curva de demanda, coloreada en rojo en este caso, y estamos viendo que la cantidad es menor al del equilibrio y que por lo tanto yo podría, si me lo preguntaran, pagar un precio mayor, que estoy señalando acá, al precio que está en el mercado. Supongan que estamos en el desierto nuevamente y que yo luego de transitar horas y horas en el desierto perdido, consigo un vendedor de agua, donde evidentemente me está salvando la vida, prácticamente. Pero ese vendedor de agua me está exigiendo a mí 2,50 soles por una botella de 1 litro, porque ese es el precio del mercado. P asterisco. Resulta que yo como comprador, debido a la escasez de este producto agua, hubiese pagado mucho más que 2,50 soles porque la curva me está diciendo que hay una brecha, hay un margen. Esta flecha roja o estas flechas rojas me dicen que hay un precio que yo hubiese pagado mayor al que efectivamente pago en el mercado, que es P asterisco.
termino pagando 2 soles 50 por algo que me está proporcionando un beneficio mucho mayor de lo que estoy pagando. Me está salvando la vida, pero solo este señor me está exigiendo 2.50. Estoy obteniendo un excedente. Estoy obteniendo un ahorro con respecto a lo que yo hubiese pagado por esa cantidad de agua escasa que es Q sub 0. Entonces hablamos de que hay un excedente para el consumidor. Todo el área por debajo de la curva de demanda y sobre el precio de equilibrio, que es lo que llamamos excedente del consumidor. Y representa un ahorro para el comprador. Ahora suponga que estamos en el tema del vendedor, ¿no? Quizás el vendedor de agua también ha tenido un mal día y solamente ha logrado colocar esta cantidad de agua en el mercado. Hubiese incluso aceptado un precio más bajo, puesto que está comenzando el día, digamos, su venta, pero en realidad está recibiendo 2 soles 50, que es más de lo que hubiese aceptado. Esta brecha azul, o estas flechas que nos dan una brecha azul, nos dicen que también hay un excedente, puesto que el vendedor está, por lo tanto, recibiendo un exceso con respecto a el dinero que hubiese aceptado a cambio del mismo producto Q. Entonces, como decimos, tanto en ese mercado los consumidores pagan menos de lo que están dispuestos a pagar, mientras que los vendedores reciben más de lo que estaban dispuestos a recibir. Ambas partes tienen entonces razones para ir al mercado. Por un lado, el comprador de agua, porque necesita hidratarse, y la escasez del producto, ¿no?, le genera un beneficio, que es el excedente del consumidor, pero también el vendedor del agua necesita obtener un ingreso. Y hubiese lo aceptado, como dije, recibiendo un excedente mayor. La situación entonces de los excedentes están claros acá cuando comparamos los puntos, en este caso el del equilibrio, con aquellos puntos relacionados con tanto la cantidad demandada como la cantidad ofertada y sus correspondientes precios, generando entonces una brecha, pues, como dije, entre el mercado, lo que nos da el mercado, y lo que se está dispuesto a pagar, y también entre lo que otorga el mercado y lo que yo estoy dispuesto a recibir como vendedor. Excedente del consumidor, entonces es un ahorro para los consumidores debido a que hay competencia en el mercado. En este caso, el comprador recibe un excedente que está dado por, como dije, la brecha que existe por debajo de la curva de la demanda y sobre el precio asterisco, el precio de equilibrio. Se puede representar como esta sección, esta área roja dentro de la curva de la demanda. Y se puede, por lo tanto, interpretar económicamente como la cantidad que el consumidor, como dice acá, se está apropiando, digamos así, sin pagar ese excedente por ello, ¿no? Digamos, es un ahorro que él se está apropiando, por el cual no está pagando, por el cual no está... Es un ahorro que él está recibiendo porque no está pagando por algo, por lo cual sí hubiese estado dispuesto a pagar, ¿no? A eso me refiero. Preguntas. Suponga que estamos hablando de la demanda por un servicio, no necesariamente tiene que ser un producto, no necesariamente tiene que ser un bien, quiero decir, puede ser un servicio. Vamos a suponer que es la demanda por servicio odontológico. Supongan que existe un mercado para las consultas odontológicas y que ese mercado ya tiene un precio establecido por la consulta. ¿Qué pasa cuando tenemos tanto tiempo que no vamos al odontólogo que ya nos empieza a molestar y nos agarra, digamos, un fin de semana
donde posiblemente no conseguimos asistencia de un odontólogo, y el lunes vamos a la primera consulta en años, después de la pandemia, ¿no? Entonces fíjense que como consumidores estamos dispuestos a pagar por una pequeña, digamos, por las primeras consultas, antes de llegar a la consulta de equilibrio, digamos, la primera, la segunda, la tercera consulta, un precio mucho mayor de lo que el mercado nos dice el odontólogo. Bueno, son tantos soles por esta consulta, pero nos alivió un dolor que nos venía molestando todo un fin de semana. Vamos a suponer ese ejemplo. Entonces fíjense que estamos dispuestos a pagar más de lo que recibimos y de lo que pagamos realmente, perdón. Estamos dispuestos a pagar más de lo que realmente pagamos. Es un excedente para el consumidor. ¿Por qué hay ese excedente? Bueno, porque el mercado funciona y como se supone que hay competencia, diferentes oferentes, diferentes odontólogos participan en el mercado, establecen ese precio, es el precio, digamos, de equilibrio, y está establecido beneficiando a ambas partes. Como ya hemos dicho, el mercado regula, el mercado coordina los planes tanto del comprador, pero también del vendedor, en este caso el odontólogo. Y ambas partes terminan ganando. Tanto el odontólogo recibe un excedente, como acabamos de ver el paciente, ¿no? El odontólogo quizás también tuvo un flojo inicio de semana y llega el primer paciente a consulta y hubiese recibido a ese paciente por un precio más bajo, quizás, porque es la primera consulta durante el lunes de esa semana. Quizás el odontólogo no sabe que ese paciente llegó en una disposición a pagar mucho mayor y termina, digamos, exigiendo este precio que es más alto de lo que él hubiese aceptado. Hay un excedente del productor también, porque él, como parte del mercado, digamos, participa en competencia. La suma de ambos excedentes, entonces, obviamente son los triángulos rojo y azul, ¿no? En este caso son los triángulos rojo para el excedente del consumidor y azul celeste para el excedente del productor. Bien. Entonces fíjense que el ejemplo de la botella de agua nos ayudó para interpretar los determinantes de la demanda y nos ayudó para entender cómo la ley de la demanda se cumple a pesar de que hay otros factores que podrían no permanecer constantes, ¿no? Cuando hablamos de los gustos y las preferencias. Y cómo esos gustos y preferencias también son cambiantes, ¿no? O sea, los gustos y preferencias no son estáticos. El desierto, ¿no? El ejemplo del desierto. Y cómo el ejemplo del desierto nos ayudó a traerlo un poco más a la realidad, el caso de lo que es, por ejemplo, pagar por un producto, por un servicio como médico, un servicio médico, ¿no? Y nos ayuda entonces a entender cómo al participar en el mercado, ambas partes terminan ganando, ¿no? Y lo podemos ver en el gráfico con los excedentes del consumidor y el excedente del productor. Y eso lo podemos calcular, ¿no? Como dice acá, vamos a suponer que estamos hablando del mercado de la carne. Como en todo mercado hay oferentes y demandantes de carne, en este caso. Hay una función de demanda de carne. Vamos a suponer que la función de demanda tiene estos datos. Es igual a 350 menos 0,5p. Y la oferta de carne es 1,40 más 0,2p. Obviamente, la curva de la demanda es la representación gráfica de esta función de demanda.
que no es otra cosa que la ecuación de una recta, donde la pendiente de la curva de la demanda es 0,5. Como ya ustedes saben, la pendiente es negativa porque se cumple la ley de la demanda. Y todo lo contrario para la pendiente de la curva de oferta, cuya función de oferta es esta expresión que tenemos acá. Este mercado para la carne, ¿tendremos un equilibrio o no? ¿Habrá un equilibrio? Vamos a calcular el equilibrio para luego poder calcular los excedentes de la oferta y la demanda. ¿Qué debemos hacer para hallar el equilibrio, Martínez? Martínez Joshua. ¿Qué hacemos para hallar el equilibrio? Tenemos la función de demanda, la función de oferta. Igualamos, correcto. Brian y Yamir. Muy bien. Y cuando igualamos, ¿qué encontramos? El precio, pero también la cantidad de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estoy tomando nota, ¿no? Al igualarlo, muy bien, Yamir también. Vamos a, al fin de cuentas, tener, ¿no? 350 menos 0,5P lo debo igualar con 1,40 más 0,2P. Entonces, ¿qué tengo? Una ecuación con una sola incógnita. Esa incógnita es el precio. La despejo. ¿Y qué valor me da el precio? ¿Cuál es el precio que yo despejo? Acá, de este problema. Cuando igualo 350 menos 0,5P, yo lo voy a hacer por acá. A ver si alguien me gana. 350 menos 0,5P, lo igualo con la función de oferta, que es 1,40 más 0,2P. Por lo tanto, El precio me sale 3, profesor. sí, me ganaste por un minuto. Déjame verificar. 7 por 3, 21. Sí, es 3, correcto. ¿Quién contestó, perdón? Brian Brian, Espinosa. perfecto. Y también veo a un 3. De el compañero Yamir, o sí, Yamir también. Dice que es 3. Parece que todos coinciden, porque también Cindy dice que es 3, ¿no? Muy bien, Cindy. Bueno, no hay necesidad de explicar de nuevo cómo lo hallaron, ¿no? Simplemente igualamos, ¿no? Y si el precio es 3, ¿cuál es la cantidad de equilibrio? Dos. Ah, les gané yo ahora. A ver. Ah, bueno, le gané. Yo lo hice mentalmente. Fuentes dice que es 2. Lo dijo casi que a la par conmigo, ¿no? Fuentes. Muy bien.
También Brian. Ok. Bueno, ya está claro, ¿no? Entonces igualamos demanda y oferta, despejamos el precio. Y ya sabemos que el precio es 3. Y luego, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hicieron? Sustituimos el precio, ya sea en la función de demanda, en la función de oferta. Y por ejemplo, si lo sustituimos acá, es 3 por punto 2 es punto 6 y 1,40 es 2. ¿No? Fácil. Entonces, bueno, ya vemos a la solución. En el gráfico, el precio 3 es este punto. Y este punto es cantidad 2. Bien. Ya sabemos que la curva azul es la curva de oferta y la roja es la curva de la demanda. Fíjense que la curva de oferta, por ejemplo, parte del punto 1,40 debido a que cuando el precio es 0, la cantidad ofertada es 1,40. ¿Cómo lo sabemos? Acá. Si el precio fuese 0, la cantidad ofertada es 1,40. Mientras que el otro punto, cuando el precio es 0, es 3,50 para la demanda. ¿No? Es este otro punto. Entonces, bueno, ya tenemos 1,40 y 3 con 2, ¿no? Y para el lado de la demanda, nuevamente 3 con 2, que es el punto de equilibrio, y 3,5 cuando el precio es 0, ¿no? Ya tenemos 2 puntos y sobre 2 puntos pasa una sola recta. Bien, ya tenemos la recta que llamamos curva de la demanda y la recta azul, curva de oferta. La intersección ya la sabemos. Entonces, la pregunta ni siquiera es esa. La pregunta es, ¿cuál es el excedente del consumidor y cuál es el excedente del productor? ¿Qué valores tiene? Bueno, el excedente del consumidor, El excedente es 4, profesor. ¿cuál es de los dos? ¿El del consumidor o el El, del...? el, el excedente del consumidor. Es 2 por 4, 8, entre 2 es 4. Muy bien, claro. ¿Cómo lo calculó? Base cobertura sobre 2, la Muy parte bien, roja. muy bien. Por acá dicen que es 2. Dice el otro compañero que es 4. Muy bien. Bueno, coincide. Entonces ya coincidimos 3, aunque es 4. Bueno, ¿de dónde viene el cálculo? Bueno, ya sabemos que el equilibrio es 3,2 y que el excedente del consumidor es, como dijo el compañero, base por altura entre 2. La base de este triángulo rojo es 2, puesto que es este valor, 2. La altura es la diferencia entre 7 y 3, que es 4 por 2, 8. Y 8 dividido entre 2, porque es un triángulo, nos da 4. Muy bien, el excedente del consumidor. Y el excedente del productor, que es el área azul, no está tan fácil porque aquí hay dos áreas, ¿no? Por un lado hay un triángulo, pero también hay un rectángulo. A ver, el triángulo Me sale un es 5.1. 2 menos 1,4. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, disculpe, estaba diciendo de que me salió 5.1. ¿Está bien? ¿Perdón? Me salió 5.1. Creo que sí, si la memoria no me falla, está muy bien. Gómez, correcto. Gómez, Claudia. Muy bien. Explícanos, ¿cómo salió ese dato? Bueno, aquí lo Sí, tenemos. multiplicando primero hice el área del rectángulo y después lo sumé con el área del triángulo. Correcto, porque el triángulo es, acá está, como dice,
2 menos 1, 4, porque es esta base, ¿no? 2 menos 1, 4, por la altura que es 3 dividido 2, pero tenemos que sumar el área del rectángulo, que tiene 1, 4 de base, digamos, y altura 3. Entonces, si la memoria, como dije, no me fallaba, era correcto. A ver. También 5.1 le dio a... También le dio a Brian, ¿no? 5.1. Ok, Brian. De nuevo, está bien. 5.1. Entonces, el excedente del consumidor y el del productor, digamos, son datos teóricos, como ya vimos, con lo del tema del desierto, ¿no? Teóricamente lo vimos con el tema del odontólogo. Y en la práctica vemos que son datos también que se pueden obtener numéricamente, pues. Podemos calcular qué datos necesitamos. Pues las funciones de oferta y de demanda para hallar el equilibrio. Y con el equilibrio podemos jugar, digamos, con los datos para hallar los excedentes. Y nos diga, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero regular el mercado del servicio odontológico? Porque yo soy Estado y como gobierno digo, no, los odontólogos están cobrando una tarifa muy baja por su servicio, porque yo como gobierno creo que debemos ayudar a los odontólogos y por lo tanto vamos a aprobar una política en la cual vamos a regular y vamos a establecer una tarifa mínima por debajo de la cual no es posible que se dé una consulta odontológica porque sería ilegal. Es una especie de salario mínimo vital para los odontólogos. ¿Les suena eso? Eso es lo que llamamos intervención del Estado. La intervención del Estado juega, digamos, con estos excedentes. Porque al fin de cuentas nos dice qué va a pasar con el bienestar, con el ahorro que dijimos que percibe el consumidor, pero también el odontólogo. Y podemos saber si la intervención del Estado logró o no sus objetivos, dependiendo de lo que suceda con los excedentes antes y después de una política como la de establecer un salario mínimo vital. ¿Les parece lógico? ¿Y les parece familiar? Claro que sí, ¿no? El Estado interviene porque, como dice nuestro principio número 1, 2, 5 o 7, a ver, el Estado a veces mejora los resultados del mercado. Hay un principio que dice eso, ¿sí o no? Ese es el principio número 5, 6, 7. El Estado a veces logra mejorar los resultados del mercado. ¿Qué principio es ese, Gianmarco? ¿Será el 5? ¿Será el 6? ¿O más bien será el 7? Gianmarco. El séptimo principio, profesor. Es el séptimo, muy bien. ¿No? Ya sabemos que el mercado funciona, que da sus excedentes, pero a veces el mercado falla y, por ejemplo, necesita el gobierno, como órgano ejecutor del Estado, aplicar una serie de políticas de intervención, como todos sabemos que hay impuestos, ¿no? Todos hemos pagado el IGB, todos hemos recibido algún subsidio y sabemos que hay salarios mínimos, por ejemplo. Por lo tanto, este tipo de políticas ni siquiera son desconocidas para nosotros. Esto es como repasar un poco la realidad cotidiana, ¿no? Por eso yo digo mucho que en economía general tiene también bastante que ver con la cotidianidad nuestra, pues es recordar cosas que hemos visto, ¿no? Pero desde el punto de vista teórico. ¿Quién no ha acudido a una consulta médica
con alguna emergencia, con alguna dolencia. ¿Quién no ha consumido un producto por el cual hubiese estado dispuesto a pagar mucho más? O viceversa. ¿Quién no ha prestado un servicio por el que hubiese exigido un precio más bajo? Bueno, hablando de excedentes, yo creo que esto tiene mucho que ver con la cotidianidad, ¿no? Y así como hay excedentes, el Estado, ¿no?, interviene con estos conceptos que para nosotros no son nuevos. Impuestos, subsidios, fijación de precios máximos y mínimos. Total que, bueno, yo creo que el examen que viene para ustedes va a ser, bueno, simplemente repasar cosas teóricas, pero que ustedes ya en la práctica están acostumbrados a lidiar, ¿no? ¿Por qué interviene el Estado? Buscando, como vuelvo y repito, decía la compañera, ya tomé nota, Cindy, mejorar, en el séptimo principio, mejorar los resultados del mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las externalidades, ¿no recuerdan? La externalidad es una falla del mercado. Ocurre porque, por ejemplo, hay decisiones que tomamos y esas decisiones, por ejemplo, como productores, contaminan el ambiente, ¿no? Contaminan las aguas y es un daño. En este caso, lo que conocemos como un costo ambiental. Y si no hubiera un ministerio garante, pues, del ambiente, no habría necesidad de regular ese tipo de actividades. Quizás una forma de intervenir es aplicando un impuesto a actividades contaminantes, ¿no? Por lo general, se aplica a otros tipos de estrategias, como las sanciones, las multas. Pero digamos, en la teoría también está que se puede aplicar un impuesto que llamamos impuestos verdes o impuestos ambientales a actividades económicas contaminantes. De manera que se corrija lo que el mercado está generando, que es ese daño, esa contaminación. Por lo tanto, el impuesto, digamos, busca mejorar los resultados del mercado, así como sucede con los subsidios, ¿no? Así como, por ejemplo, el Estado subsidia actividades económicas que considera son importantes para el país, ¿no? Quizás la actividad empresarial, ¿no? Subsidios en épocas de pandemia, ¿no? Otorgando ayudas económicas. Bien. A las empresas, ¿no? Garantizando, por supuesto, la continuidad del proceso productivo. También ya hablamos de las tarifas máximas y los salarios mínimos. Vamos a ver en más detalle de qué se trata. Con los precios máximos y precios mínimos, ¿no? El gobierno, digamos, como autoridad, fija precios mínimos y máximos para algunos bienes, como por ejemplo, ya lo dijimos, el salario mínimo es el ejemplo más conocido, salario mínimo vital, pero también hay tarifas máximas, por ejemplo, la tarifa eléctrica, ¿no? En algunos sectores no se puede cobrar por sobre una determinada tarifa porque es ilegal. Bien, suponiendo que hay entonces algún tipo de regulación, por supuesto, el Estado busca equiparar, digamos, las cargas, ¿no?, sociales entre beneficiados y beneficiarios de este tipo de política, pero también los afectados, ¿no? Quizás el establecer una tarifa, ¿no?, beneficie a los, digamos, usuarios de la electricidad, pero para la empresa
representa, por supuesto, digamos, establecer un tope al precio que pueden exigir por el servicio. Igual para el empresario, pues. Salario mínimo, por debajo de eso el empresario no puede pagar nada, porque es ilegal, beneficiando a los trabajadores. Entonces, si hay competencia perfecta, por supuesto habrá beneficiados, ¿no? Pero también habrá algunos sectores que están perjudicados. Y en toda intervención, entonces, si se trata de un mercado competitivo, habrá una pérdida de eficiencia. Digamos, el Estado interviene y es como cuando el médico realiza un tipo de intervención, también quirúrgica, para solucionar algún problema, pero esa intervención va a tener algún efecto. Por supuesto, va quizás a mejorar las condiciones del paciente, pero seguramente el paciente va a sentirse o va a ver disminuida, digamos, sus niveles de glóbulos blancos, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces siempre habrá algún tipo de pérdida. En este caso, en el caso de que estamos hablando, disminuye la eficiencia a cambio de la equidad. A eso voy, ¿no? Como dice acá, normalmente las intervenciones no se realizan en mercados de competencia perfecta, sino en mercados con pocos productores que tienden a modificar los precios, digamos, monopolio, oligopolios, competencias monopolísticas, pero a veces se realizan por motivos de equidad. Como dije, el Estado interviene buscando distribuir las cargas equitativamente. Y como ya sabemos, en economía hay un principio también que nos dice que los individuos y al final, entre paréntesis, las sociedades se enfrentan a disyuntivas. Pues el Estado también se enfrenta a una disyuntiva entre equidad y eficiencia. Buscamos como Estado ser más equitativos e intervenimos o dejamos que los mercados sean eficientes y determinen también por su parte precios y cantidades. Entonces hay una dicotomía, hay una disyuntiva. Ese es el principio número 10, ¿verdad? Los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿O qué principio es ese? A ver. ¿Será el principio 10? ¿Será el 9? ¿Será el principio número 1? Principio número 1, correcto, David. Correcto. Y Claudia. Muy bien. Principio número 1, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Entonces, para el Estado, bueno, el presidente es un individuo, ¿no? Y las diferentes instancias de gobierno también están constituidos por individuos, son personas. Así como para cualquier individuo hay una disyuntiva entre ir a trabajar o quedarse descansando, dictar clase o no dictarla, asistir a la clase o no asistir, ¿no? Para el gobierno también hay disyuntivas. ¿Qué preferimos? Como decía aquí, ser más equitativos y beneficiar quizás a los odontólogos, como dijimos en el ejemplo, o dejar que el mercado funcione eficientemente y si hay muchos odontólogos, pues como hay tanta competencia, pues el precio de la consulta va a ser muy bajo. Entonces, ¿qué es preferible? Bueno, el Estado a veces interviene buscando mejorar los resultados del mercado. Principio número
7, como dijeron hace rato. Bien, entonces para que se fije una tarifa máxima, que es un precio máximo, el precio máximo tiene sentido si está por debajo del precio de equilibrio, ¿no? No tiene sentido que la tarifa se fije por encima, porque entonces, si se busca beneficiar a los consumidores con una tarifa máxima, no vamos a cobrar como gobierno más de lo que la empresa está exigiendo, ¿no? Entonces, el precio máximo debe ser menor al precio de equilibrio, y como todo precio por debajo del equilibrio genera un exceso de demanda, digamos, hay escasez del producto. ¿No? ¿Cómo lo vemos? A través de un gráfico como este, que por mucho que parezca es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo para nosotros entender que cuando hay un precio máximo, ¿no? Como vemos acá, el precio máximo lo vamos a llamar Pmax, está por debajo de PM, que es el precio de equilibrio, que no hay necesidad de volverlo a calcular. Esto era 3 y 2 para el tema de la carne, ¿no? 3 y 2. Aquí es PM y QM, pues la intersección entre la oferta y la demanda de carne, vamos a suponer, ¿no? O de electricidad, oferta y demanda de energía eléctrica, ¿no? Entonces el gobierno establece que no es legal cobrar una tarifa por encima del precio máximo, Pmax. El gobierno dice que no es legal cobrar por $1 un precio por encima del establecido por... Entonces tenemos una política de control de cambios, ¿no? Acá en Perú es raro escuchar esto, pero hay otros países donde sí existe este tipo de intervención del Estado, ¿no? Como ha sucedido en Venezuela y anteriormente también acá, en Argentina también, ¿no? Donde el gobierno dice por decreto cuál es el precio del dólar. Ese es un tipo de intervención a través de fijación de precios máximos. El gobierno dice el precio del dólar no puede superar este nivel. Es ilegal que alguien venda dólares por encima de este punto. So pena de prisión o de cárcel, incluso como sucede en Venezuela, que es mi país. Bien, pero ¿qué efectos tiene? Vamos, primero, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de que se establezca un precio máximo? Bueno, el gobierno, como dijimos con el tema de los usuarios del servicio de energía eléctrica, busca beneficiarlos, ¿no? Y establece un precio máximo. O sea, no es legal que se cobre más de esa tarifa. No es legal que se cobre más de un determinado nivel por el dólar. Entonces, evidentemente, aquí se busca beneficiar al comprador, al usuario. Se busca beneficiar a los importadores. Si yo quiero importar palta peruana desde Venezuela, necesito dólares para pagarle a los exportadores peruanos, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero beneficiar a los importadores de palta peruana allá en Venezuela, ¿no? Entonces, ellos necesitan dólares y como es necesario el producto, el gobierno interviene y dice, bueno, le vamos a vender dólares para que traigan palta del Perú, pero esos dólares se los vamos a fijar a un precio máximo. Es decir, ustedes van a pagarlo a lo sumo a este nivel, no por encima de ello. Es una política, repito, llamada de control de cambio, ¿no? Y sucede, como les digo, en la práctica. Como les digo, esto es mucho de repasar la práctica, ¿no? Cuando se fija una tarifa de control de cambio como esto, como dije, la causa es beneficiar, ayudar al consumidor. Pero ¿cuál es la consecuencia? De que se pierde eficiencia en el mercado. ¿Por qué? Porque si lo vemos acá,
Este punto nos dice cuánto es lo máximo que los tenedores de dólares están dispuestos a ofrecer a este precio. Y esa cantidad ofertada máxima está por debajo de lo que los compradores de dólares están dispuestos a demandar. O sea, si me colocas un dólar tan barato, yo voy a querer traerme toda la palta de Perú y voy a demandar toda esta cantidad de dólares, ¿sí o no? Pero los oferentes de dólares están dispuestos a colocar solo esta cantidad. Hay un exceso de demanda. Y ahí tenemos ya el primer resultado de un control de este tipo, que hay más demanda de la oferta. La escasez del producto genera entonces lo que conocemos como un mercado paralelo o un mercado negro. Entonces vemos cómo, dada que esta es la cantidad ofertada, si proyectamos con la curva de la demanda, lo máximo que estamos dispuestos a pagar como compradores de dólares sería este nivel. Entonces se encuentra cómo hay mercados ilegales o paralelos para el dólar. Y bueno, ustedes pueden ver en las noticias lo que sucede ahora en Argentina con el dólar paralelo, con el dólar blue, el dólar llena cantidad de dólares, además del dólar oficial, ¿no? Bien, en Venezuela ha pasado lo mismo, como les digo. El precio del dólar paralelo, la última vez que saqué la cuenta, era 7 veces más que el precio oficial y bueno, de ahí se perdió. Bueno, luego ha habido algunos ajustes y ya, pero llegó a multiplicarse por N veces el precio oficial, ¿no? Ya hoy en día pues se ha reducido la brecha, pero existió, ¿no? Esta brecha me refiero al precio oficial y el precio paralelo. Se genera un mercado negro, escasez o exceso de demanda y hay pérdida de eficiencia. ¿Cómo lo vemos? Bueno, el productor termina recibiendo un excedente que es esta área azul. Fíjense que el área azul, comparada con el área azul anterior que llamamos excedente del productor, es mucho más pequeña. Ha habido una caída en el excedente del productor. Y el excedente del consumidor también ha sido afectado porque si bien es cierto, se está pagando un precio más bajo y esta área representa ese aumento, también ha habido una disminución en la cantidad disponible de dólares, por ejemplo. Y esta área coloreada en verde nos dice que lo que pierde el excedente del consumidor y lo que pierde el excedente del productor no va a parar a ninguna parte, ningún otro bolsillo, y es una pérdida de eficiencia, lo que llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia. En ese caso, vemos entonces cómo la disyuntiva se resuelve a favor de la equidad y en contra, digamos, de la eficiencia. El mercado, digamos, ha sido intervenido y como decíamos, la intervención resultó en algunos efectos colaterales. En este caso, pérdida de eficiencia en el mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, que inicialmente el excedente del consumidor era mayor en esta área triangular, pero se perdió esta área verde y el excedente del productor, por su parte, también perdió esta área verde también triangular y este cuadro o rectángulo, que si bien es cierto, fue para las manos del consumidor, fue pérdida para él y por lo tanto hay una intervención a cambio de la equidad. Preguntas. Como siempre les digo, no dejen que yo avance si hay dudas, ¿no? Si tienen alguna duda. Bien, ya vamos a ir terminando. Con esto nos estamos poniendo al día. Con el precio mínimo, ya para nosotros es fácil porque, por ejemplo, es el caso de un salario mínimo, ¿no? Para que tenga sentido, ese salario mínimo debería estar sobre lo que paga el mercado, ¿no? No tiene sentido beneficiar al odontólogo colocándole un salario de un solo al mes.
el salario mínimo, como todo precio mínimo, tiene que ser mayor al precio de equilibrio. Pero genera un exceso de oferta. O sea, habrá tantos odontólogos a este precio mínimo que la cantidad ofertada de horas de trabajo, QO, será mucho mayor a la cantidad demandada, que es QM. Es QMIN, perdón. Hay un exceso de oferta, bien, a este precio tan alto. Por supuesto, los pacientes del odontólogo ven que están pagando mucho más por una menor cantidad de horas de tratamiento o de consulta mejor. Y por lo tanto su excedente se ha reducido. Recuerden, el triángulo rojo inicial ahora es S. Y si bien es cierto, los odontólogos están recibiendo una tarifa más alta, también están trabajando menos horas. Y aunque están ganando esta área azul rectangular o cuadrada, también están perdiendo el área verde. En ambos casos, la intervención del Estado logra, digamos, mayor equidad a cambio de una pérdida irrecuperable de eficiencia. Para hablar de impuestos y subvenciones, como les dije, la próxima clase vamos a hacerla más, extendida, pero dejando, digamos, esta introducción, ¿no? Para que ustedes puedan participar también, ¿no? Entonces les voy a pedir que vayan leyendo acerca de los impuestos, qué tipo de impuestos hay acá en el Perú, cómo se cobran, qué representan, ¿no? ¿Cuál es la base impositiva? Bien, ¿en qué consiste el impuesto? Y como también tienen en el Moodle la literatura respecto al tema, solamente introducirles que el caso del impuesto, ¿no? Igual que el caso de la subvención, pues es una intervención del Estado, ¿no? Y se determina, digamos, sobre algún bien o algún servicio, ¿no? Ejemplos de impuestos: impuesto al valor añadido, impuestos a la gasolina, y en el caso de las subvenciones, los desgravámenes fiscales, ¿no? Subvenciones hay para la compra de algunos productos, algunos tipos de sectores, digamos, favorecidos con subvenciones, con subsidios, y por lo general también provocan una disminución de eficiencia. Vamos a ver cómo es que hay una disminución de eficiencia, cómo es que cambian las condiciones del mercado cuando se aplican impuestos, ya sea al consumidor o impuestos a las ventas, y qué pasa en el caso de las subvenciones. Y vamos a hacer un ejercicio para cerrar la próxima clase con, digamos, un poco de su intervención, ¿no? La práctica. Bien, entonces les voy a pedir que complementen con las horas de práctica esta parte teórica. Como les dije, no quería extenderme tanto ya a esta hora porque entiendo que ya debe haber cansancio también de parte de ustedes. Pero solo consultarles sobre las horas de práctica. ¿En qué tema están ustedes? Roxana. ¿A qué tema llegaron con las prácticas? Natalie. Hasta oferta. Ya. ¿No han visto las elasticidades? Todavía no han visto elasticidad. Ya. Ujú.
Bien. Bueno, entonces con toda razón, vamos a dejarlo hasta acá para no desequilibrar tanto con la práctica. Y bueno, estamos en coordinación. Entonces el examen será el 18, ¿no? Es la información que tengo entendida que lo que yo esperaba también. Bueno, cualquier consulta, por favor, al correo y como dije, bueno, los dejo por hoy para que descansemos y estamos en comunicación. Bueno, gracias por la participación también. Hasta la siguiente semana, profesor. Gracias.